la perseverancia de los santos. La experiencia, la observación, la historia bíblica y ciertos pasajes de la Escritura parecen proveer argumentos muy convincentes contra la doctrina que ha sido llamada la perseverancia de los santos. No está el registro bíblico, así como la historia de la Iglesia, lleno de ejemplos de los que naufragaron de la fe, y no leemos que es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto, ¿se han apartado? Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿No dijo acaso nuestro mismo Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador? Toda rama que en mí no da fruto la corta. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Es cierto que, confrontando con los hechos de la historia y con los pasajes de la Escritura, como los citados, se puede decir que la interpretación de la Escritura en cuanto a este tema no es tarea para los indolentes. ¿Qué significa apostasía? Según la Biblia, ¿qué significa apartarse de la fe? A fin de ubicar la doctrina de la perseverancia en su perspectiva correcta, es necesario conocer lo que no significa. No significa que todo aquel que profesa fe en Cristo y que es aceptado como creyente en la comunión de los santos esté seguro por toda la eternidad y que pueda mantener la certidumbre de la salvación eterna. El Señor mismo, cuando estuvo en la tierra, advirtió a sus seguidores acerca de aquellos judíos que creían en Él. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Estableció un criterio mediante el cual se debían distinguir los verdaderos discípulos, y este criterio consiste en mantenerse fieles a las enseñanzas de Jesús. Es precisamente lo que encontramos en otro pasaje donde Jesús dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Es el criterio aplicado asimismo a la epístola a los Hebreos, donde el escritor dice: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Es la misma lección que constituye el propósito de la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 15, en relación con la parábola de la vid y sus frutos. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. La prueba crucial de la verdadera fe es la perseverancia hasta el fin, permanecer en Cristo y continuar en su palabra.
Este énfasis de la Escritura debería enseñarnos dos cosas. En primer lugar, todas las señales externas de fe en Cristo y de obediencia a Él, testificar por un tiempo una buena confesión y mostrar gran celo por Cristo y su reino, y luego perder todo interés y volverse indiferente, si no hostil, a las demandas de Cristo y de su reino. Es como la lección de la semilla sembrada en terreno pedregoso. La semilla brotó pronto, pero cuando salió el sol se marchitó y no dio fruto que pudiera madurar. Naturalmente, hay mucha variación en esta clase de gente. Algunos parecen convertidos, se desbordan de entusiasmo durante un corto tiempo y luego, de repente, se enfrían. Desaparecen de la comunión de los santos. Otros no muestran el mismo entusiasmo. Su aferramiento a la fe de Cristo nunca ha sido demasiado evidente, pero con el paso del tiempo se va haciendo precario y tenue, y finalmente el vínculo queda totalmente roto. No andan ya más en el camino de los justos. En segundo lugar, debemos apreciar la distancia y las alturas a las que una fe temporal puede llevar a aquellos que la tienen. Esto aparece con cierta extensión en la parábola del sembrador. Los comparados con una semilla sembrada en terreno pedregoso, recibieron la palabra con alegría y continuaron por un tiempo en esta experiencia gozosa. En términos comparativos, el tallo apareció y a veces quizá hasta la primera planta. No solo hay germinación, sino también hay crecimiento. El único defecto es que nunca ofrece fruto. Esta fe se describe en mayor grado en el lenguaje de la epístola a los hebreos cuando se refiere a aquellos que es imposible que renueven su arrepentimiento, aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Nos abruma pensar en términos de esta descripción como aplicables a los que pueden recaer, pero nos hablan de fuerzas operantes en el reino de Dios y de la influencia que estas fuerzas puedan ejercer sobre aquellos que finalmente muestran que no habían sido afectados de manera radical y salvadas por las mismas. Apostatar de la fe. Es acerca de este mismo hecho de apostasía de la fe y sus correspondientes experiencias que Pedro trata en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 22. No se puede dudar de que Pedro tenía en mente a personas que tenían el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que habían conocido el camino de la justicia y que mediante él habían escapado de las contaminaciones del mundo, pero que se habían de nuevo enredado en estas contaminaciones y que se habían apartado del santo mandamiento que les había sido dado, de manera que les había sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Por lo tanto, la misma escritura nos hace concluir de que es posible tener una experiencia muy edificante, noble, reformadora, entusiasta y emocionante del poder y la verdad del Evangelio. Entrar en tal estrecho contacto con las fuerzas sobrenaturales que operan en el reino de la gracia de Dios, de modo que estas fuerzas produzcan efectos en nosotros que para la observación humana son difícilmente distinguibles de los que de la gracia regeneradora y santificadora de Dios produce
y a pesar de todo esto, no ser participantes de Cristo ni herederos de la vida eterna. Una doctrina de la perseverancia de los santos que no llega a tener en cuenta tal posibilidad y su realidad en ciertos casos es una doctrina distorsionada y promueve una dejadez tal que es totalmente contraria a los intereses de la perseverancia. Dicha doctrina no es en realidad la doctrina de la perseverancia. Esto nos lleva a un mejor entendimiento de lo acertado y franco de la designación, la perseverancia de los santos. No conviene que esta doctrina se la reemplace con la designación, la seguridad del creyente. No porque esta última esté equivocada, sino porque la primera fórmula ha sido redactada de una manera mucho más cuidadosa e inclusiva. La expresión, la perseverancia de los santos en sí misma previene contra todo concepto o sugerencia que afirme que el creyente está seguro, esto es, seguro en cuanto a su salvación eterna. Independientemente de que pueda caer en pecado y se aparte de la fe y de la santidad, y guarda en contra de esta manera de presentar la posición del creyente, porque de esta manera denunciar la doctrina es perjudicial y maliciosa. No es cierto decir que el creyente está seguro de su salvación, por más que peque y sea infiel. ¿Por qué no es cierto? No es cierto que porque declara una combinación imposible. Es cierto que el creyente peca, porque puede cometer un grave pecado y andar errante por un largo tiempo. Pero también es cierto que un creyente no puede abandonarse al pecado, no puede quedar bajo el dominio del pecado, no puede hacerse culpable de ciertas clases de infidelidad. Por ello, es absolutamente erróneo decir que un creyente está seguro de su salvación independientemente de su posterior vida de pecado e infidelidad. La verdad es que la fe en Jesucristo es siempre dependiente de la vida, de la santidad y fidelidad. Y, por ello, nunca es apropiado pensar en un creyente aparte de sus frutos de fe y santidad. Decir que un creyente está seguro, sea cual fuere el grado de su adicción al pecado en su vida como creyente, es robar la fe en Cristo de su misma definición y promover a aquel abuso que convierte la gracia de Dios en libertinaje. Perdón. La doctrina de la perseverancia es aquella que afirma que los creyentes perseveran. Hay que recalcar que se trata de la perseverancia de los santos, y esto significa que los santos, los que se han unido a Cristo por el llamamiento eficaz del Padre y en quienes mora el Espíritu Santo, perseverarán hasta el fin. Si perseveran, se mantienen, continúan. No se trata de que vayan a ser salvos aparte de su perseverancia o continuidad, sino que su perseverancia será algo seguro. Por consiguiente, la seguridad que poseen es inseparable de su perseverancia. ¿No es esto lo que Jesús dijo? Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24, versículo 13. En este mismo tenor, que Pedro escribe a aquellos que tienen la esperanza viva de una herencia indestructible, incontaminada e inmarcesible. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros. Estos son a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los postreros tiempos.
hay tres cosas específicas que vale la pena mencionar. Uno, el poder de Dios que protege a los creyentes. Dos, los protege mediante la fe. Y tres, los protege hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dios no protege al creyente por un tiempo corto, sino hasta el fin. Y no es una protección independientemente de la fe, sino mediante la fe. No nos refugiemos entonces en nuestra pereza, ni promovamos nuestra naturaleza pecaminosa, basándonos en la perseverancia distorsionada de la doctrina de la seguridad del creyente. Más bien, apreciemos dicha doctrina y reconozcamos que podemos mantener nuestra seguridad en Cristo siempre y cuando nos mantengamos firmes en la fe y la santidad. Pablo tenía en mente nada menos que la meta de la resurrección para vida y gloria cuando escribió: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La perseverancia de los santos nos recuerda en forma muy convincente que sólo los que mantienen firmes hasta el fin son verdaderamente santos. No alcanzamos el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús de manera automática. La perseverancia significa la dedicación de nuestras personas a la más intensa y concentrada devoción a aquellos medios que Dios ha ordenado para alcanzar su propósito salvador. La doctrina escritural de la perseverancia es incompatible con el quietismo y el antinomianismo que son tan populares en los círculos evangélicos. Pero, aunque es cierto que solo aquellos que se mantienen firmes en la fe son santos, queda la interrogante: ¿perseverarán los santos? ¿Será cierto que Dios ha determinado que aquellos que creen en Cristo perseveren hasta el fin? La respuesta a esta pregunta es un enfático sí. Es ahora tan importante negar el principio arminiano de que los santos pueden caer de la gracia, como le es contrarrestar la presunción y el libertinaje de los antinomianos. Por supuesto, es verdad que la expresión caer de la gracia aparece en la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pero Pablo no está aquí tratando acerca de la cuestión de si un creyente puede caer del favor de Dios y finalmente perecer, sino acerca del alejamiento de la pura doctrina de la justificación de la gracia en contraste a la justificación por las obras de la ley. Lo que Pablo está diciendo en realidad es que si tratamos de justificarnos por las obras de la ley en cualquier manera o grado, hemos abandonado la justificación por la gracia o caído totalmente de la misma. En la justificación no podemos tener una mezcla de gracia y obra. Si concluimos obras en cualquier grado, entonces hemos abandonado la gracia y nos hemos obligado a practicar toda la ley. Esta enseñanza de Pablo acompaña a toda la cuestión de la perseverancia, porque ningún artículo de nuestra fe es más importante en la promoción de la perseverancia que la doctrina de la justificación por solo la gracia por medio de la fe. Pero Pablo no está aquí tratando con creyentes que caen de la gracia de Dios. Esto sería incongruente con la propia enseñanza clara que Pablo ofrece en otros pasajes en sus epístolas. En realidad, es a la propia enseñanza de Pablo que podemos apelar en primer lugar
para establecer la posición de que los santos perseverarán. ¿Quiénes son los santos según el Nuevo Testamento? Según el Nuevo Testamento, son aquellos que han sido llamados a ser santos, a los que Jesucristo ha llamado. Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Es totalmente imposible separar la definición que el Nuevo Testamento ofrece de santo del llamamiento eficaz mediante el cual los pecadores son incorporados a la comunión de Jesucristo. Debemos preguntarnos ahora lo siguiente. Según la enseñanza del apóstol Pablo, ¿cuáles son las relaciones de este llamamiento que hacen santa a una persona? El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 30. Tenemos aquí una secuencia continua de acontecimientos que proceden del propósito eterno de Dios, según su presciencia y predestinación para la glorificación del pueblo de Dios. Es imposible separar el llamamiento de este trasfondo. Los llamados lo son de acuerdo a su propósito. El propósito antecede al llamamiento. Y esto es lo que Pablo dice otra vez en los versículos 29 y 30, donde expone el propósito de Dios en términos de lo que él conoce de antemano y de la predestinación. A los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. A los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también justificó. Además, así como el llamamiento tiene sus antecedentes en lo que Dios conoce de antemano y en la predestinación, tiene asimismo sus consecuentes en la justificación y la glorificación. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. En relación con el tema presente, no podemos rehuir el significado de este pasaje. Se trata ahora de santos, los llamados de Jesucristo. Son aquellos que han sido justificados por la fe de Jesucristo. Un verdadero cristiano no puede ser definido con términos inferiores que uno que ha sido llamado y justificado. Y por tanto, la pregunta permanece: ¿puede alguien que ha sido llamado y justificado caer de la gracia y no alcanzar la salvación eterna? La respuesta de Pablo es ineludible. Los llamados y los justificados serán glorificados. Igualmente, si vamos en la dirección opuesta, llegamos al mismo resultado. Los llamados son los que han sido predestinados para ser transformados según la imagen del Hijo de Dios. ¿Será posible concebir que el propósito divino de predestinación puede fracasar? Ni siquiera un arminiano estaría dispuesto a afirmar esto, dado que cree que Dios predestina para salvación eterna a aquellos que Él prevé que perseverarán hasta el final y se salvarán. Debemos reconocer qué es lo que está en juego en esta controversia. Si los santos pueden recaer y perderse eternamente, entonces los que han sido llamados y justificados pueden recaer y perderse también. Pero esto es justamente lo que las palabras inspiradas del apóstol dicen que no sucederá ni puede suceder. Aquellos a los que Dios llama y justifica, también los glorifica. Y esta glorificación no es nada menos que ser transformado según la imagen del mismo Hijo de Dios. Es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el glorioso cuerpo de Cristo, refiriéndose al estado de adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Negar la perseverancia de los santos destruye el sentido explícito de la enseñanza del apóstol.
Podríamos concluir el argumento en favor de la doctrina de la perseverancia sobre este solo pasaje. Pero la Escritura nos provee confirmación adicional. Es bueno recordar las palabras de aquel que habló como jamás hombre alguno habló, que descendió del cielo para hacer la voluntad del que le envió, para que todo lo que el Padre le había dado no perdiera ninguno, sino que lo resucitará en el día final. Es obvio que nadie niega que un santo, en términos del Nuevo Testamento, es uno que cree en Cristo. Un santo es un creyente. ¿Y qué dice Jesús acerca del creyente? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Será posible considerar, aunque sea la más mínima sospecha, de que la voluntad del Padre fracasará? Jesús nos asegura en este pasaje que no será así y nos ofrece la segunda parte. No solo dice que es la voluntad del Padre que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, sino que yo lo resucitaré en el día final. Para que no tengamos duda en cuanto al carácter de esta resurrección en el día final, nos informa en el versículo anterior que esta resurrección en el día final hace contraste con la pérdida de cualquier cosa que el Padre le haya dado. En otras palabras, la resurrección en el día final a la que se refiere Jesús es la resurrección que va acompañada de la seguridad contra toda pérdida de aquello que el Padre le había dado. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y no nos da Jesús la certidumbre más clara de un creyente. No puede perecer, sino que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Acudir a Él es sencillamente creer en Él. Y la seguridad que Jesús presenta y garantiza alcanza plenamente la resurrección a la vida en el día postrero. Pero esto no es todo. Nos conviene examinar aún más estos discursos de Jesús tal como están registrados en el Evangelio de San Juan. Jesús dice también: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Cada vez que el Padre entrega a una persona a Cristo, exige el inevitable acto de correspondiente o concomitante de acudir a Cristo, es decir, de creer en Él. Pero también es cierto que cada vez que una persona va a Cristo, existe también la entrega de parte del Padre, porque Jesús dice también que nadie puede venir a Él si no lo atrae el Padre, y a menos que el Padre no se lo conceda. En este tema tendremos que considerar la atracción y la concesión de personas a Cristo por parte del Padre como dos aspectos del mismo acontecimiento, dos maneras en que se puede contemplar el mismo acontecimiento. La atracción que el Padre realiza recibe el acontecimiento como una acción ejercida sobre los seres humanos. La concesión a Cristo es vista como un ofrecimiento de parte del Padre al Hijo. Es imposible pensar que estos aspectos puedan ser separados. Entonces, en resumidas cuentas, vemos que nadie puede venir a Cristo excepto por donación de parte del Padre a Cristo. Y hemos ya encontrado en palabras expresas de Jesús que todos los que vienen a Cristo en la forma descrita creen en Él. Por lo tanto, es importante hacer la siguiente afirmación: la entrega de personas que el Padre realiza y
el venir a Cristo es algo inseparable. Lo uno no puede existir sin lo otro. Y donde existe lo uno, existe lo otro. Si dentro de este mismo trasfondo examinamos Juan 10, encontraremos una confirmación concluyente de la verdad de que los creyentes no pueden perecer. Jesús habla de un nuevo, de aquellos que han sido dados por el Padre. No podemos desconectar la entrega a que hace referencia aquí con respecto a la de San Juan. Pese a que Jesús introduce una nueva terminología para caracterizar a las personas involucradas, esto es, a sus ovejas, Jesús sigue afirmando: mi Padre, que me ha dado a mis ovejas, es mayor que yo. Y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Cuando investigamos el grado de poder de la frase de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar, encontramos la respuesta en las palabras anteriores de que Jesús afirmó: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Lo que Jesús está tratando aquí es evidentemente la seguridad infalible de aquellos que le han sido dados por el Padre y nunca perecerán. Y esta misma seguridad está garantizada por el hecho de que nadie podrá arrebatarlos de la mano de su Padre. Es para confirmar esta verdad que Él dice: mi Padre, que es mayor que yo, me las ha dado. Y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. La garantía de la infalible preservación es que las personas dadas al Hijo están en las manos del Hijo. Y aunque dadas al Hijo, siguen misteriosamente estando en manos del Padre. No pueden ser arrebatados de la mano de ninguno de ellos. Esta es la herencia de aquellos que han sido dados por el Padre. Pero debemos recordar que todos los que son dados a Cristo acuden a Cristo. Esto es, creen en Él. Y todos los que creen en Él son los que le han sido dados. Por ello, no es simplemente de aquellos que le han sido dados por el Padre que Jesús está hablando en Juan capítulo 10, versículo 28-29. Se refiere también a los creyentes. Hemos visto en los pasajes de Juan capítulo 6 que los que han sido dados son creyentes y que los creyentes son los que han sido dados. Por ello, de todos los creyentes, esto es, de todos los que acuden a Cristo en términos de Juan capítulo 6, versículo 37, 44, 45 y 65, se puede decir, en base a la autoridad de aquel que es dado a la verdad, el verdadero Dios y la vida eterna, que los creyentes en el nombre de Jesús nunca perecerán, que serán resucitados en el día final de la resurrección de los bienaventurados. En el lenguaje de Pablo, ellos también esperan alcanzar la resurrección de entre los muertos. Con razones, ¿cuántas razones tenemos en esta verdad para maravillarnos de la gracia de Dios y de la inmutabilidad de su amor? La indisolubilidad del vínculo del pacto de la gracia de Dios es lo que cimienta este precioso artículo de la fe. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Isaías capítulo 54, versículo 10.